Esta noche vamos a comenzar en un lugar que la mayoría de la gente imagina como un simple monumento de piedra estática, algo frío y lejano que solo sirve para decorar las postales de viajes. Pero lo cierto es que, si pudieras cerrar los ojos y escuchar con suficiente atención, notarías que esas piedras aún respiran y que el murmullo del agua que transportaban sigue vibrando en el aire de la historia. Te invito a que busques ahora mismo tu posición más cómoda, que permitas que tus hombros descansen y que te dejes envolver por las mantas, porque esta es una historia larga y pausada, creada exclusivamente para acompañarte en tu camino hacia el descanso profundo. Si este tipo de relatos te ayudan a desconectar del estrés diario, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video, solo si realmente sientes que te aporta paz, y si deseas quedarte con nosotros en futuras noches. Eres más que bienvenido a suscribirte a Observador de la Vida sin ningún compromiso. Por cierto, me encantaría que me contaras en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando hoy y qué hora marca tu reloj. Saber que estamos conectados en este momento de calma hace que todo esto tenga mucho más sentido. A menudo nos enseñan la historia de Roma a través de grandes batallas, emperadores coronados de laurel y discursos vibrantes en el foro, simplificando una civilización compleja en una serie de eventos dramáticos. Pero la verdadera Roma, la que permitía que 1 millón de personas convivieran en un solo espacio, no se sostenía sobre la espada, sino sobre el sonido invisible y constante del agua en movimiento. En este relato no buscaremos la adrenalina de las legiones, sino la sutil maestría de los acueductos, esos gigantes de piedra que traían la vida desde las montañas hasta el corazón de la urbe. No es un documental para memorizar datos, es una narración detallada sobre la paciencia de los constructores, la política del frescor y las decisiones silenciosas que se tomaban a la sombra de las fuentes. Si ya sientes que tus párpados pesan, es perfecto, no necesitas quedarte despierto hasta el final para entender la esencia de lo que cuento. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré hablando aquí, en voz baja, y la historia te acompañará de todos modos, como el fluir de un manantial que no necesita testigos para seguir su curso. Capítulo 1. El mito de la piedra frente a la realidad del flujo. Existe una idea muy extendida, alimentada por el cine y las fotografías de las ruinas actuales, de que los acueductos romanos eran exclusivamente esas hileras interminables de arcos majestuosos que cruzan valles profundos, como si Roma hubiera decidido construir monumentos innecesarios solo para presumir de su riqueza. Sin embargo, si camináramos por la campiña romana hace 2000 años, nos daríamos cuenta de que el 95% de la red de agua era completamente invisible a los ojos del paseante. La verdadera ingeniería no buscaba el espectáculo, sino la eficiencia silenciosa. El agua viajaba la mayor parte del tiempo bajo tierra, en túneles excavados con una precisión que hoy nos parece casi mística. Los romanos, con ese pragmatismo que los caracterizaba y un toque de ingenio que a veces rozaba lo cómico, sabían que el agua expuesta al sol se evapora, se ensucia o, lo que es peor, puede ser saboteada por un enemigo astuto. Por eso, preferían la seguridad de la oscuridad. Imagínate por un momento que eres un agrimensor romano, un especialista en niveles. Tu mayor enemigo no es una tribu bárbara, sino la propia gravedad. Si el canal tiene demasiada pendiente, el agua corre tan rápido que erosiona la piedra y destruye la estructura. Si tiene poca, el agua se estanca y se pudre. El secreto de la paz en Roma residía en una inclinación de apenas unos pocos milímetros por cada metro de longitud. Era un equilibrio tan delicado que requería una paciencia infinita, una cualidad que hoy en día solemos olvidar en nuestro mundo de gratificación instantánea. A menudo pensamos en los romanos como seres obsesionados con la guerra, pero quizá estaban más obsesionados con la fluidez. Los acueductos no eran solo una obra pública, eran una declaración política de orden sobre el caos de la naturaleza. Mientras te acomodas un poco más en la cama, piensa en esa agua que recorre kilómetros y kilómetros en la oscuridad total, sin prisa, avanzando centímetro a centímetro por la ladera de una colina. No necesita ser vista para cumplir su función. Me pregunto si alguna vez has sentido esa satisfacción de hacer algo bien, de manera silenciosa, sin que nadie te observe, simplemente porque sabes que es lo correcto. Roma funcionaba gracias a esos miles de trabajadores que mantenían los canales limpios de cal y sedimentos, operando en las sombras para que el ciudadano medio pudiera disfrutar de una fuente en la plaza. Si ya estás visualizando ese túnel fresco y húmedo por donde el agua se desliza suavemente, deja que tu mente se relaje. No hay nada que resolver esta noche. Al igual que el agua en el canal, solo tienes que dejarte llevar por la pendiente suave del sueño.
Capítulo 2. El rito de la selección y el aprendizaje del silencio. Para entender cómo se sostenía este mundo de agua y piedra, debemos imaginar cómo un joven de las provincias o un hijo de artesanos de la propia Roma llegaba a formar parte de la legión invisible de los acuarios. No cualquiera podía tocar las arterias de la ciudad. Existía un proceso de selección que no se basaba únicamente en la fuerza física para mover bloques de travertino, sino en una capacidad casi mística para observar la naturaleza y entender sus reglas más sutiles. Los maestros ingenieros buscaban ojos que supieran leer el color de la tierra y oídos que detectaran la humedad antes incluso de que el agua brotara de la roca. Imagina que eres ese aprendiz que llega por primera vez a las oficinas del curador Aquarum, el gran supervisor de las aguas. No entras en un palacio de mármol brillante, sino en una estancia fresca, llena de rollos de papiro y tablas de cera donde se anotan cifras interminables. Aquí, el aprendizaje no empezaba con grandes construcciones, sino con el estudio de la paciencia. Te enseñaban que el agua tiene memoria y que, si la tratas con violencia, tarde o temprano romperá tus muros. Tu primera lección era observar el nivel del chorro en una pequeña fuente de prueba, día tras día, noche tras noche, hasta que pudieras notar una variación de un solo milímetro en el flujo. Si ya estás sintiendo el peso de tus párpados, piensa en esa mirada fija del aprendiz sobre el espejo del agua, una concentración que poco a poco se convierte en una meditación profunda. El entrenamiento era riguroso y estaba lleno de reglas no escritas. Aprendías a moverte por los túneles subterráneos en fila india, portando solo una pequeña lámpara de aceite que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de cemento hidráulico. Había un código de silencio absoluto dentro de los conductos. El sonido de una voz humana podía enmascarar el sutil goteo que indicaba una fisura peligrosa en la estructura. Los acuarios se comunicaban con gestos, con toques en la pared, creando un lenguaje de señas que solo ellos conocían. Era una vida de observación constante y de una responsabilidad abrumadora. Un error en el cálculo de la mezcla de la puzzolana, esa arena volcánica que permitía que el cemento fraguara bajo el agua, podía significar que un barrio entero de la capital se quedara sin suministro en pleno verano. Me pregunto si alguna vez has sentido que formas parte de algo mucho más grande que tú, algo que requiere que dejes de lado tu ego para que todo funcione en armonía. En este mundo de los acueductos, la educación no era solo técnica, sino moral. Se esperaba que fueras incorruptible. Las leyes eran severas. Desviar el agua de un acueducto público para regar un jardín privado se consideraba un crimen contra el Estado, casi un sacrilegio. Los aprendices eran vigilados de cerca por capataces que conocían cada truco y cada debilidad humana. Pero más allá de las leyes, lo que mantenía el orden era el respeto por el flujo. El agua era vista como un regalo de los dioses, y tú, como su guardián, debías ser tan puro como el manantial que protegías. Si todavía me escuchas, tal vez puedas visualizar ese momento en que el sol se pone y el equipo de mantenimiento sale de los túneles, con la piel fresca por la humedad y los ojos acostumbrados a la penumbra. No hay necesidad de hablar. El trabajo bien hecho resuena en el sonido constante del agua que sigue su camino hacia las termas y las fuentes de la gran ciudad. No tienes que preocuparte por las tareas de mañana ni por las cifras que el aprendiz debía memorizar. En este momento, tu única tarea es permitir que ese mismo fluir te arrastre hacia un lugar de descanso. Como esos trabajadores que volvían a sus casas sabiendo que la ciudad bebería gracias a su esfuerzo silencioso, tú puedes descansar ahora con la certeza de que todo está en su sitio. Deja que el murmullo de mi voz sea como ese canal seguro que te guía, sin sobresaltos, hacia el centro mismo de tu tranquilidad. Mañana será otro día de luz, pero ahora la oscuridad es tu aliada, un refugio tan sólido y fresco como las galerías de piedra que atraviesan las colinas romanas. Capítulo 3. Las leyes invisibles del favor y el peso del rango. En el corazón de la gran maquinaria de Roma el agua no solo era un recurso físico sino que se convertía en una moneda de cambio mucho más valiosa que el oro o la plata. Existía una jerarquía invisible que dictaba quién recibía el primer chorro de frescor y quién debía conformarse con el goteo sobrante de las fuentes públicas al final del día. Para el ciudadano común el agua era un derecho, pero para la aristocracia y los altos funcionarios era el símbolo máximo de su estatus y de su cercanía con el poder imperial. Imagina por un momento que caminas por las calles del Monte Palatino donde las villas de los senadores se alzan con jardines que parecen oasis en medio de la piedra.
En estos lugares el sonido del agua no es un rumor lejano sino una presencia constante que envuelve cada conversación y cada decisión política. Tener un conducto privado que trajera agua directamente desde el acueducto principal hasta tu casa requería un permiso especial del propio emperador. Este permiso se conocía como el derecho de agua y era un privilegio que podía ser retirado con la misma facilidad con la que se concedía. Ser favorecido con este flujo significaba que eras alguien importante que contabas con la confianza de los círculos más altos. Sin embargo, este favor conllevaba un riesgo silencioso. Estar en el radar del emperador por algo tan cotidiano como el agua de tu fuente privada significaba que cada uno de tus movimientos era observado. En Roma ser demasiado visible podía ser peligroso. Muchas familias nobles preferían mantener un perfil bajo y no ostentar demasiado su riqueza hídrica para no despertar envidias o sospechas innecesarias en el foro. Es fascinante pensar en cómo la arquitectura del poder se reflejaba en el grosor de las tuberías de plomo que conectaban las casas con los depósitos de distribución llamados Castellumaquai. Había funcionarios encargados exclusivamente de medir estas conexiones con calibres de bronce sellados para evitar el fraude. Pero donde hay una ley siempre hay alguien intentando encontrar una grieta. El soborno a los acuarios para que instalaran una tubería un poco más ancha de lo permitido era una práctica tan común que los escritores de la época hablaban de ello con una mezcla de resignación y humor. Se decía que el agua de Roma tenía oídos porque aquellos que se encargaban del mantenimiento conocían todos los secretos de las casas más poderosas simplemente observando cuánto gastaban y cuándo lo hacían. Si todavía estás conmigo, tal vez puedas imaginarte el peso de esa responsabilidad de mantener las apariencias. ¿Alguna vez has sentido que en tu entorno de trabajo o en tu vida social hay reglas que nadie menciona pero que todos siguen al pie de la letra? En la antigua Roma la discreción era la mejor herramienta de supervivencia. Los que elegían quedarse en un segundo plano trabajando de manera competente y sin reclamar glorias innecesarias solían ser los que más tiempo permanecían en sus puestos, mientras que los buscadores de atención caían con la misma rapidez con la que subían. El flujo del agua nos enseña que lo que persiste no es lo que golpea con más fuerza sino lo que se adapta y encuentra su camino a través de los obstáculos sin hacer demasiado ruido. Mientras te dejas llevar por la cadencia de estas palabras, visualiza el interior de uno de esos depósitos de agua donde la luz del sol entra por pequeñas rendijas creando columnas de polvo dorado sobre la superficie líquida. Es un lugar de una calma absoluta, un templo dedicado al orden. Aquí no importan los rangos ni los títulos, solo importa que el nivel sea el adecuado para que la ciudad siga respirando. No necesitas preocuparte por tu lugar en el mundo ni por las expectativas que otros tengan sobre ti en este momento. Al igual que los antiguos romanos que encontraban un respiro al final del día junto a la frescura de un estanque, tú puedes soltar ahora cualquier tensión que lleves en los hombros. La noche es el gran nivelador donde todos somos iguales bajo el manto del descanso. Deja que la historia de estas jerarquías de piedras se disuelva lentamente en tu mente, permitiendo que el silencio sea tu único rango y la tranquilidad tu único privilegio. El agua sigue fluyendo constante y segura y tú, al igual que ella, puedes confiar en que el camino hacia el sueño está despejado y esperándote con paciencia. Capítulo 4. El arte de la discreción y el peligro de ser visto. En los pasillos de las grandes villas romanas y en las oficinas de los curadores de agua existía una máxima que todos conocían pero que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta, y era que la verdadera influencia se ejerce siempre desde la penumbra. Ser un funcionario de alto rango encargado de los acueductos significaba tener en tus manos la llave que abría o cerraba la vida misma de un sector entero de la ciudad. Sin embargo, esa posición de poder traía consigo una carga de visibilidad que podía ser tan refrescante como un manantial o tan abrasadora como el sol del mediodía en el foro romano. Aquellos que aprendían a ser silenciosamente competentes eran los que sobrevivían a los cambios de emperadores y a las purgas políticas que sacudían la capital de vez en cuando. Imagina por un instante que eres un subalterno que lleva las cuentas del flujo de agua en el barrio de Trastevere. Tu trabajo consiste en registrar cada gota que sale de los depósitos principales y compararla con lo que llega a las fuentes públicas y a las casas privadas. Es un trabajo de una precisión matemática asfixiante. Si los números no cuadran, significa que alguien está robando agua o que hay una fuga oculta en el sistema. En ambos casos la responsabilidad recae sobre tus hombros. La tentación de denunciar a un senador poderoso que ha desviado ilegalmente un canal hacia su jardín es inmensa, pero el riesgo de hacerlo es todavía mayor.
Los hombres que duraban décadas en sus puestos eran aquellos que sabían cuándo hablar y sobre todo cuándo callar, dejando que las pequeñas irregularidades se resolvieran con un susurro en lugar de un grito. Me pregunto si alguna vez has estado en una situación en la que ser demasiado eficiente te ha traído más problemas que beneficios. En Roma la competencia extrema a veces se interpretaba como una ambición peligrosa. Los ingenieros y arquitectos que diseñaban los grandes arcos de piedra preferían a menudo que sus nombres quedaran grabados en la base de las estructuras donde el polvo y el tiempo los ocultarían de las miradas envidiosas. Ser visto podía significar ser el blanco de las intrigas de aquellos que deseaban tu puesto o tus privilegios. Por eso la vida en torno a los acueductos era una danza constante entre la eficacia y la invisibilidad. Los acuarios más sabios se movían por la ciudad como el agua misma, adaptándose a la forma del recipiente que los contenía sin intentar nunca romperlo. Si todavía me escuchas, puedes intentar visualizar esos archivos llenos de tablillas de madera recubiertas de cera oscura donde se anotaban los nombres de los beneficiarios del agua imperial. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y el único sonido es el roce de los estiletes contra la cera. No hay prisa en este despacho. Los funcionarios saben que Roma es eterna y que el agua seguirá fluyendo mucho después de que ellos hayan desaparecido. Esa perspectiva de tiempo largo es la que te invito a adoptar ahora mismo. No hay ninguna urgencia por resolver los dilemas de tu propia vida en esta noche de descanso. Puedes permitirte ser invisible para el mundo exterior por unas horas. Nadie te observa y nadie espera nada de ti en este instante de calma absoluta. La seguridad de no ser visto es un refugio maravilloso. Al igual que esos conductos de plomo que corren bajo el pavimento de las calles romanas cumpliendo su labor sin pedir reconocimiento, tú puedes dejar que tu mente se sumerja en la oscuridad protectora del sueño. No necesitas brillar ni destacar ni ser el protagonista de ninguna historia complicada. Eres simplemente una conciencia tranquila que se desliza por los canales del pensamiento hacia un estado de relajación total. El peso de tu cuerpo contra el colchón es como el peso de los cimientos de un gran arco de piedra sólido, fiable y perfectamente equilibrado. Siente cómo la tensión se drena de tus extremidades de la misma forma que el exceso de agua se evacúa por los aliviaderos de seguridad hacia el río Tíber. Todo está bajo control y el sistema funciona perfectamente sin que tú tengas que mover un solo dedo. Déjate llevar por este murmullo constante y permite que la discreción de la noche te envuelva como una túnica de lino fresco mientras te preparas para el olvido suave y necesario de las próximas horas de descanso profundo. Capítulo 5. La red de los leales y el susurro de los esclavos del agua. Si alguna vez te has preguntado quién sostenía realmente el peso de una civilización tan vasta como la romana, la respuesta no siempre se encuentra en los discursos del Senado, sino en las manos callosas de los miles de esclavos y libertos que habitaban los túneles y las estaciones de bombeo. Existía una red informal de lealtades que era mucho más poderosa que cualquier título oficial otorgado por un magistrado. Estos hombres eran conocidos como los siervos de las aguas y formaban una comunidad cerrada con sus propias reglas, sus propios ritos y sobre todo sus propios secretos. Ellos eran los ojos y los oídos del sistema y sabían perfectamente que la información valía mucho más que el denario de plata más puro. Imagina por un momento que bajas a las catacumbas técnicas donde el aire es denso y huele a piedra mojada y a aceite de lámpara. Allí te encuentras con un mensajero que recorre los pasillos de servicio con una velocidad asombrosa entregando pequeñas tablillas de madera con órdenes urgentes. Estos hombres no solo llevaban datos sobre el nivel del caudal, sino que también transportaban los rumores más frescos de las villas imperiales. Sabían que Senador estaba perdiendo el favor del palacio simplemente observando si la presión del agua en su fuente privada disminuía por una orden sutil venida de arriba. En este mundo subterráneo la lealtad no se juraba ante un altar, sino que se demostraba con el silencio y con la capacidad de anticiparse a las necesidades del curador de las aguas. Los esclavos del agua eran técnicos altamente especializados que pasaban años aprendiendo la melodía de los canales. Podían detectar una obstrucción simplemente apoyando la mano en la pared de un conducto y sintiendo la vibración del flujo. Esta conexión íntima con la infraestructura les otorgaba un poder silencioso pero real. Si un capataz era cruel o injusto, de repente aparecía una fuga inexplicable cerca de su casa o el agua de su jardín se volvía turbia sin motivo aparente. Era una forma de resistencia pasiva muy sofisticada donde el conocimiento técnico se utilizaba como una herramienta de negociación. Me pregunto si alguna vez has trabajado en un lugar donde los que realmente hacen que todo funcione son aquellos que nunca aparecen en las fotos oficiales.
Es una lección de humildad que el mundo moderno a veces olvida, pero que en Roma era una verdad aceptada por todos. Esta red de informantes y técnicos creaba un mapa invisible de la ciudad. Ellos sabían quién recibía visitas a deshoras, quién estaba gastando más agua de la cuenta para llenar piscinas ilegales y quién mantenía su casa en un estado de austeridad sospechosa. El acceso a la información era el verdadero motor de la política romana. Un liberto astuto que controlaba el mantenimiento de un tramo estratégico del acueducto Aqua Claudia podía llegar a ser más influyente que un tribuno simplemente porque sabía a quién debía favorecer y a quién debía vigilar. La memoria de estos hombres era prodigiosa porque en un mundo sin computadoras cada detalle del sistema debía estar grabado en sus mentes para poder reaccionar ante una emergencia nocturna. Mientras te hundes un poco más en la suavidad de tu almohada, intenta visualizar el rostro de uno de estos guardianes del agua sentado en un banco de piedra durante su descanso. Quizás está tallando una pequeña figura de madera o simplemente observando cómo las gotas caen rítmicamente desde una junta de plomo. No hay tensión en su cuerpo porque entiende que el tiempo de la piedra es diferente al tiempo de los hombres. Él sabe que su trabajo es temporal pero que el agua es eterna. Esa misma sensación de permanencia es la que te ofrezco ahora. No necesitas ser el jefe ni el líder ni el responsable de nada en esta habitación. Puedes permitirte ser como uno de esos leales servidores que después de una larga jornada simplemente se sientan a escuchar el sonido reconfortante del deber cumplido. Si todavía estás despierto, quizás puedas notar cómo tu respiración se vuelve más pausada siguiendo el ritmo de ese goteo imaginario. No hay nada que decidir ni ningún mensaje que enviar. La red de la noche se encarga de todo por ti. Al igual que los secretos que viajaban por los túneles de Roma, tus preocupaciones pueden irse desvaneciendo, fluyendo hacia afuera de tu mente y perdiéndose en la inmensidad del silencio. La lealtad más importante que tienes ahora es contigo mismo y con tu necesidad de descanso. Deja que la historia de estos hombres humildes y sabios te dé permiso para soltar el control. Ellos cuidaban del agua para que otros pudieran dormir y ahora yo cuido de estas palabras para que tú puedas hacer lo mismo. Duerme con la tranquilidad de quien sabe que está en buenas manos y que el flujo de la noche es seguro y constante. Capítulo 6. Los guardianes de las llaves y el mapa de las sombras. Si te detienes a pensar en la magnitud de la antigua ciudad, te darás cuenta de que gestionar el agua era en realidad gestionar la información más delicada de todo el imperio. En los archivos de la oficina del agua existían unos mapas de bronce grabados con una precisión asombrosa que mostraban cada ramificación, cada válvula y cada conexión privada de la red. Estos mapas no eran públicos y estaban custodiados por los llamados guardianes de las llaves. Eran hombres que habían pasado 30 o 40 años recorriendo los mismos túneles y conocían los puntos débiles de la infraestructura mejor que sus propios nombres. Su poder no residía en el mando militar sino en el conocimiento técnico absoluto. Sabían que si cerraban una llave de paso en el momento adecuado podían dejar a oscuras y sin higiene a todo un distrito senatorial, provocando un caos que ningún ejército podría contener. Imagina a uno de estos guardianes caminando por las galerías de servicio a las 3 de la mañana. Solo escucha el eco de sus propias sandalias sobre el pavimento de ladrillo y el sonido rítmico del agua que corre a su lado en el canal abierto. Lleva una vara de medir y una lámpara de aceite cuya llama oscila suavemente con las corrientes de aire subterráneas. Para él este laberinto de piedra es su verdadero hogar. Conoce cada mancha de humedad y cada sonido diferente que emite el flujo cuando choca contra una compuerta. Es un trabajo de una soledad profunda pero también de una paz inmensa. En la superficie los emperadores pueden caer y las leyes pueden cambiar, pero aquí abajo la ley de la hidráulica es la única que importa. El agua no entiende de ambiciones humanas ni de traiciones, solo entiende de presión y de volumen. Me pregunto si tú alguna vez has sentido esa paz que da el conocer tu oficio a la perfección, donde las manos trabajan casi solas y la mente puede permitirse el lujo de divagar. Mientras me escuchas, intenta visualizar esa sensación de dominio tranquilo sobre tu entorno. No hay nada que te sorprenda porque ya lo has visto todo antes. Esa es la energía que el guardián de las llaves proyecta hacia la ciudad que duerme sobre su cabeza. Él es el centinela silencioso que garantiza que cuando la gente despierte el milagro del agua fresca estará allí esperándolos en la fuente de la esquina. No pide gracias ni busca estatuas en el foro. Su recompensa es el murmullo constante y saludable del sistema funcionando en perfecto equilibrio. En este mundo de sombras y reflejos, la lealtad se forjaba en el cumplimiento diario de las tareas más pequeñas.
Limpiar el sedimento de un filtro, inspeccionar la integridad de un arco o acechar posibles filtraciones ilegales eran actos de servicio que mantenían la paz social. Los guardianes de las llaves formaban una hermandad de confianza donde la palabra dada valía más que cualquier contrato escrito sobre papiro. Si un compañero decía que un tramo del acueducto estaba seguro, nadie lo ponía en duda. Esa confianza mutua era el cemento invisible que unía las piedras de Roma. Sin esa red de hombres honestos que preferían la sombra al brillo del oro, el imperio se habría desmoronado por la sed en menos de una semana. Si tus ojos ya se sienten pesados y el mundo exterior empieza a parecerte algo lejano y difuso, déjate llevar por esta imagen de seguridad. Imagina que eres como ese guardián que después de su ronda nocturna se sienta un momento a descansar sobre un bloque de mármol fresco. Siente como la temperatura de la habitación es perfecta, ni fría ni cálida como el aire de los túneles romanos que mantiene siempre la misma calma estacional. No tienes que vigilar ninguna llave de paso ni preocuparte por los mapas del mañana. Yo estoy aquí para mantener el flujo de las palabras y tú solo tienes que ser el receptor pasivo de esta calma. Al igual que el agua que encuentra su depósito después de un largo viaje desde las montañas, tú has encontrado ahora tu lugar de reposo. Deja que la idea de estos mapas de bronce se borre de tu mente. Ya no hay rutas que seguir ni destinos que alcanzar. El único camino que importa ahora es el que te lleva hacia el centro del sueño, un territorio sin fronteras y sin rangos. Siente cómo tu respiración se sincroniza con la paz de la piedra antigua. Estás a salvo en esta oscuridad, amiga, rodeado por la historia de hombres que supieron que el mayor poder es el que se ejerce en silencio para el bienestar de todos. Duerme profundamente con la certeza de que todo lo importante está cuidado y que tú puedes simplemente dejar de ser para empezar a soñar. La noche es tu guardiana ahora y su llave es el silencio absoluto que te rodea. Capítulo 7. Los susurros del agua y la memoria de los escribas nocturnos. En las profundidades de las oficinas del agua de Roma existía un rincón que pocos conocían y que era el verdadero corazón intelectual del sistema. Se trataba de la sala de los escribas nocturnos. Estos hombres no eran simples copistas de documentos oficiales, sino que eran los encargados de traducir el lenguaje del agua a pergaminos que durarían siglos. Mientras el resto de la ciudad se entregaba a los placeres del banquete o al descanso reparador, estos escribas se sentaban frente a grandes mesas de madera de cedro bajo la luz parpadeante de las lámparas de aceite para registrar cada fluctuación del caudal. Su trabajo consistía en convertir el sonido de los acueductos en una serie de informes precisos que el curador de las aguas leería al amanecer. Imagina el silencio absoluto de esa estancia, roto únicamente por el rasgar de las plumas de ganso sobre el papiro. Es un sonido rítmico casi hipnótico que se asemeja al caer de una gota en un estanque profundo. Los escribas sabían que un error en una cifra o una interpretación errónea de un informe enviado por un guardián de las llaves podía desencadenar una crisis política. Si el agua bajaba de nivel en los barrios bajos, la tensión social subía de inmediato. Por eso su labor requería una atención al detalle que rozaba lo sagrado. Ellos eran los traductores de una fuerza de la naturaleza que no se detiene ante nadie. Al observar las manchas de tinta sobre el papel, quizás sientas que tus propios pensamientos se vuelven igual de fluidos y ligeros, permitiendo que las tensiones del día se borren como una anotación errónea en una tabla de cera. A menudo me pregunto si alguna vez has experimentado esa sensación de calma que surge al poner orden en el caos de la información cotidiana. En Roma estos escribas encontraban una paz extraña en la regularidad de sus tablas. Sabían que mientras los números fueran estables el imperio seguiría en pie. Había una belleza matemática en el flujo del agua que los fascinaba. Cada acueducto tenía su propia personalidad. El Aqua Virgo era famoso por su pureza casi virginal, ideal para las termas de Agripa, mientras que el Anio Novus era turbulento y cargado de sedimentos tras las lluvias de otoño. Los escribas conocían estas diferencias como un padre conoce los humores de sus hijos. No eran solo datos fríos, eran la biografía de una ciudad que se alimentaba de la montaña. La lealtad de estos hombres hacia su tarea era inquebrantable. A menudo pasaban toda su vida adulta dentro de las mismas paredes, rodeados por el olor a tinta y a humedad. No buscaban el reconocimiento público ni deseaban que sus nombres fueran grabados en los grandes arcos del triunfo. Su orgullo residía en la perfección de sus registros. Eran conscientes de que la memoria del agua era larga, pero la memoria de los hombres era corta y caprichosa. Por eso se esforzaban en dejar constancia de cada reparación, de cada soborno detectado y de cada innovación técnica.
Gracias a ellos hoy sabemos que Roma no se construyó solo con voluntad sino con una disciplina de hierro aplicada a las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes. Si todavía estás escuchando mi voz, deja que la imagen de esa sala tranquila te envuelva como una manta suave. Imagina que eres uno de esos escribas que después de horas de trabajo decide dejar la pluma a un lado por un momento. Sientes el frescor del aire que entra por la ventana alta y escuchas a lo lejos el rumor sordo de la ciudad que respira en sueños. No hay nada que escribir ahora. No hay cifras que cuadrar ni informes que entregar. La página de tu mente está en blanco y eso es algo maravilloso. Puedes permitirte el lujo de no pensar en nada, de no registrar nada, de simplemente ser un espectador silencioso de tu propia relajación. Tu cuerpo se siente ahora tan pesado como un tintero de bronce macizo, pero tu mente es ligera como una pluma. Siente cómo la calma se extiende desde el centro de tu pecho hacia tus extremidades como la tinta que se difunde suavemente en una gota de agua. No hay prisa por llegar al final de este relato. Los escribas romanos sabían que el tiempo es un recurso que fluye y que a veces lo mejor que se puede hacer es dejar de luchar contra la corriente. Déjate llevar por el ritmo pausado de mi respiración. Estás en un lugar seguro donde la única regla es el descanso. La noche ha tomado la pluma y está escribiendo para ti un capítulo de paz absoluta. Duerme con la confianza de que todo lo que importa ha quedado registrado en el gran libro del silencio y que tú tienes permiso para cerrar los ojos y perderte en la profundidad de un sueño reparador y eterno. Capítulo 8. El murmullo de las intrigas y el poder de una gota. En la superficie de la vida romana, donde el sol golpea las columnas del foro y el ruido de los carros nunca parece detenerse, existe una moneda de cambio que no se guarda en bolsas de cuero ni se cuenta en los bancos del Argentarius. Esa moneda es la información sutil que viaja a través de los canales de agua. Imagina por un momento que las termas no son solo lugares de higiene o descanso, sino los verdaderos centros de inteligencia del imperio. Allí, entre el vapor de las salas calientes y el eco del agua cayendo sobre el mármol, se decidían destinos y se deshacían fortunas. El flujo del agua actuaba como un velo de sonido que permitía que dos senadores hablaran en susurros sin miedo a ser escuchados por oídos indiscretos. El ruido constante de una fuente era el mejor aliado de un conspirador silencioso. A menudo pensamos que el poder se ejerce con grandes edictos, pero en la Roma de los acueductos el poder se manifestaba en los detalles más pequeños, como el retraso de una hora en el llenado de una piscina privada o el cambio repentino en la temperatura del agua de un baño público. Los encargados de las llaves y los esclavos que vigilaban los depósitos se convertían sin quererlo en los dueños de los secretos más íntimos de la nobleza. Sabían quién recibía visitas inesperadas a través de los jardines traseros y quién estaba gastando una fortuna en perfumes que luego se filtraban por los desagües de plomo. Me pregunto si alguna vez has notado cómo en los lugares más tranquilos es donde se escuchan las verdades más grandes. En la paz de esta noche, mientras te acomodas bajo las sábanas, puedes imaginar ese vapor cálido de las termas rodeándote y borrando las aristas de tus preocupaciones diarias. No hay secretos que guardar aquí, solo hay espacio para el descanso. Las cartas que viajaban de una villa a otra a menudo mencionaban el estado de los acueductos como una metáfora de la salud política del Estado. Si un acueducto sufría una avería, se interpretaba como un mal presagio y los rumores corrían por las tabernas como el agua por una pendiente pronunciada. El tiempo en Roma se medía por la constancia de este flujo. Cuando algo interrumpía la normalidad, el silencio de las fuentes se volvía ensordecedor. Era un recordatorio de que incluso la civilización más poderosa del mundo dependía de la estabilidad de un recurso que ellos mismos no podían crear sino solo canalizar. Esta lección de humildad es la que nos regala el agua cada noche. No podemos forzar el sueño ni podemos obligar a nuestra mente a callarse mediante la violencia de la voluntad. Solo podemos preparar el canal, limpiar los sedimentos de la ansiedad y esperar a que el flujo natural de la fatiga nos arrastre hacia el mar de la inconsciencia. Si todavía estás despierto, quizás puedas visualizar una pequeña gota de agua que resbala por la estatua de una ninfa en un patio interior. Esa gota lleva consigo la memoria de las montañas de donde vino y el frescor de los túneles que recorrió. No tiene prisa por caer. Se detiene un instante reflejando la luz de una antorcha lejana antes de unirse al estanque inferior. Esa paciencia de la gota es la que tú necesitas ahora. No hay necesidad de apresurarse hacia el sueño profundo. Disfruta de este estado intermedio donde mi voz es solo un murmullo de fondo y tu cuerpo empieza a sentirse como si estuviera flotando en una de esas piscinas templadas de la antigua Roma.
Siente cómo la pesadez de tus piernas es una pesadez agradable como el mármol sólido que sostiene el peso del agua durante siglos. La política de los susurros nos enseña que lo que realmente importa sucede a menudo en voz baja. Las grandes decisiones de tu vida no tienen por qué ser ruidosas. A veces la decisión más valiente que puedes tomar es simplemente permitirte descansar y confiar en que el mundo seguirá girando sin tu supervisión constante. Los romanos confiaban en sus ingenieros y tú puedes confiar en la sabiduría de tu propio cuerpo que sabe exactamente cómo desconectarse cuando se le da el entorno adecuado. Deja que los rumores de la historia se alejen de tu mente. No hay intrigas que resolver ni favores que pedir. Estás en un espacio de absoluta neutralidad donde el único rango que importa es el de tu propia comodidad. El agua sigue su curso invisible y tú sigues el tuyo hacia la paz absoluta. Visualiza ahora el momento en que un escriba termina de anotar una irregularidad en el flujo y cierra su libro de registros. El trabajo de vigilancia ha terminado por hoy. Las puertas de los depósitos están cerradas y el sistema funciona en piloto automático. Esa misma sensación de haber terminado tu turno es la que debe inundarte ahora. Has cumplido con tus obligaciones, has navegado las corrientes del día y ahora has llegado al puerto seguro de la noche. El sonido de mi voz se vuelve cada vez más suave como el agua que se aleja por un canal subterráneo hacia los confines de la ciudad. Duerme con la certeza de que el silencio es tu aliado y que en este instante eres el dueño absoluto de tu propia tranquilidad. La historia continúa, pero tú ya te has ganado el derecho de ser solo un espectador que cierra los ojos ante la inmensidad del tiempo. Capítulo 9. El eco de los pasos en la piedra y el código de los capataces. Cierra los ojos un momento y trata de imaginar que te encuentras en una de las cámaras de inspección más profundas de la ciudad, justo donde el acueducto Aqua Marcia se cruza con las raíces de los antiguos pinos romanos. En este espacio el aire es denso y posee una frescura mineral que parece haber sido guardada allí durante milenios. Aquí el sonido del agua no es un murmullo alegre de fuente pública, sino un rugido bajo y sordo, un latido de poder que hace vibrar la planta de tus pies a través de la piedra de travertino. Es en estos lugares olvidados por el sol donde los capataces de las aguas desarrollaron un código de conducta que era tan sólido como los arcos que vigilaban. Para estos hombres cada grieta en el cemento hidráulico era una cicatriz que contaba una historia de fatiga de asentamiento de la tierra o de la presión insoportable de los siglos. Los capataces no eran simplemente vigilantes, sino que actuaban como los médicos de la estructura. Llevaban consigo pequeñas cuñas de madera y martillos de bronce que utilizaban para golpear los muros de los canales. Dependiendo del tono que devolvía la piedra, sabían si el núcleo de la construcción estaba sano o si el agua había empezado a reclamar su camino hacia el exterior. Existía una comunicación casi telepática entre ellos. Si un capataz en la zona de las colinas de Tívoli notaba una vibración inusual en el flujo, enviaba una señal que se repetía de puesto en puesto hasta llegar a las puertas de Roma. Era una cadena de mando basada en la confianza absoluta en los sentidos de sus compañeros. Me pregunto si tú alguna vez has tenido esa clase de conexión con alguien donde las palabras no son necesarias porque ambos entienden el ritmo natural de lo que están haciendo. En la quietud de tu habitación ahora mismo puedes dejar que esa misma confianza te invada. No necesitas vigilar tus propios pensamientos ni estar alerta ante cualquier irregularidad emocional. El código de los capataces incluía una regla de oro que se transmitía de generación en generación y era que el agua nunca olvida el camino que le has quitado. Si intentabas forzarla a subir una pendiente demasiado pronunciada o si estrechabas su paso de manera egoísta para ahorrar materiales, ella siempre encontraba el modo de cobrarse la deuda. Esta sabiduría práctica se aplicaba también a la vida diaria en los campamentos de mantenimiento. Los hombres vivían en pequeñas estaciones situadas cada cierta distancia a lo largo del recorrido del acueducto, creando microsociedades donde la disciplina se mezclaba con una camaradería silenciosa. Al caer la noche, estos trabajadores se sentaban alrededor de hogueras controladas dentro de las casetas de inspección, compartiendo pan duro y vino aguado mientras el agua pasaba a pocos metros de ellos en una oscuridad total. Imagina que estás sentado con ellos escuchando el crepitar del fuego y el paso eterno del líquido por el conducto. No hay discusiones sobre política ni ambiciones de gloria. El único tema de conversación es la integridad de la piedra y la salud del manantial. Esta simplicidad de propósito es algo que puede ayudarte a conciliar el sueño en este instante. No tienes que ser el arquitecto de tu futuro ni el juez de tu pasado.
Puedes ser simplemente uno de esos trabajadores que después de un día de esfuerzo se permite el lujo de mirar las brasas y sentir cómo el calor del fuego relaja cada músculo de su espalda. Siente cómo esa calidez se traslada ahora a tus propios pies, a tus rodillas, a tus muslos, subiendo suavemente hasta cubrir todo tu cuerpo con una pesadez reconfortante. Estás en un campamento de paz donde lo único que importa es que el flujo continúe de manera natural hacia el amanecer. A veces los capataces grababan sus nombres o pequeñas marcas personales en las piedras que no estaban a la vista de nadie en las profundidades de los túneles. No lo hacían por vanidad, sino como un testimonio silencioso de que ellos estuvieron allí cuidando de la base de todo. Es una forma de orgullo muy distinta a la que vemos en los monumentos públicos. Es la satisfacción de saber que tu trabajo, aunque invisible, sostiene la vida de miles de personas. Mientras dejas que mi voz te guíe, piensa en todas las pequeñas cosas que haces bien en tu vida y que nadie ve. Deja que esa satisfacción interna sea tu almohada esta noche. No necesitas el aplauso del mundo para dormir tranquilo. Al igual que el capataz que sabe que el arco está firme, tú puedes saber que tu descanso es merecido y que tu espíritu está bien cimentado. La noche sigue avanzando y la estructura de tu descanso se vuelve cada vez más sólida. Los ecos de los pasos en la piedra se van alejando, perdiéndose en los giros y vueltas de los acueductos de tu imaginación. Ya no hay herramientas que cargar ni niveles que comprobar. El agua ha encontrado su ritmo de crucero y el canal es seguro. Permite que esa misma seguridad te acune. Estás en un lugar donde la gravedad de la fatiga es tu mejor aliada, tirando de ti suavemente hacia abajo, hacia las capas más profundas de la relajación. No luches contra esa fuerza, déjate llevar como una hoja que flota sobre la superficie del agua, Claudia, viajando hacia el corazón de una Roma soñada. Duerme ahora con la mente despejada y el corazón en calma, sabiendo que los guardianes de la historia han pasado el testigo al silencio total de la noche. Capítulo 10. El murmullo de las fuentes y el teatro de la vanidad urbana. Cuando el agua finalmente llegaba a las puertas de la ciudad de Roma después de su largo y oscuro viaje de kilómetros por los valles y las colinas, su entrada no era un evento silencioso. Se producía una transformación mágica. Aquel flujo que había sido prisionero de la piedra y el hormigón subterráneo estallaba de repente en las fuentes monumentales, los ninfeos y los estanques públicos. Este era el escenario donde el agua dejaba de ser un recurso técnico para convertirse en un espectáculo de puro poder político. Cada emperador quería que su acueducto fuera el que tuviera el chorro más alto, la caída más cristalina o el estanque más vasto. Era una danza de vanidades donde el frescor se utilizaba para calmar los ánimos de una población que vivía hacinada en las ínsulas de madera y ladrillo. Imagina que caminas por el campo de Marte al atardecer, cuando el calor del día empieza a dar paso a una brisa leve que baja del Tíber. El sonido predominante no es el de las voces humanas, sino el de cientos de fuentes que funcionan al unísono. Hay algo profundamente relajante en ese ruido blanco, un sonido que oculta las quejas de los esclavos y las conspiraciones de los aristócratas. Para el ciudadano de a pie, sentarse junto a una de estas fuentes era el único lujo verdadero que podía permitirse. El agua era gratuita, era pura y sobre todo era democrática en su distribución exterior. Me pregunto si alguna vez has buscado un refugio similar en tu propia ciudad, un lugar donde el ruido del mundo desaparece bajo el sonido del agua cayendo. En la paz de tu habitación esta noche puedes intentar invocar ese frescor en tu mente, dejando que el eco de esas fuentes romanas limpie los pensamientos ruidosos que aún quedan en las esquinas de tu conciencia. Los arquitectos que diseñaban estas fuentes eran maestros del engaño visual. Sabían cómo utilizar la presión para crear juegos de agua que parecían desafiar la gravedad. Utilizaban boquillas de bronce finamente trabajadas para que el líquido saliera en forma de abanico de paraguas o de finas agujas de cristal. Pero detrás de toda esa belleza había una estructura de control muy rígida. El agua que alimentaba estas fuentes públicas provenía de los excedentes o de las cuotas asignadas estrictamente por el curador de las aguas. Nada se dejaba al azar. Si una fuente dejaba de brotar, era una señal clara de que algo iba mal en el corazón del imperio. Por eso el mantenimiento de estas joyas urbanas era una prioridad absoluta. Los encargados de la limpieza retiraban las algas y el musgo con una delicadeza casi religiosa, asegurándose de que el mármol brillara siempre bajo el agua. Esta obsesión por la apariencia nos dice mucho sobre cómo funcionaba la mente romana. La fachada era tan importante como el cimiento. Sin embargo, tú en este momento no necesitas mantener ninguna fachada. No hay nadie a quien impresionar ni ningún papel que representar.
Puede ser como el agua en el fondo del estanque, tranquila, oscura y en reposo absoluto. La superficie puede estar agitada por el viento o por el juego de las luces, pero en las profundidades reina una calma que nada puede perturbar. Deja que esa profundidad sea tu refugio ahora. Siente cómo tu cuerpo se hunde en el colchón con la misma naturalidad con la que el agua busca el nivel más bajo. No hay esfuerzo en el descanso, solo hay una entrega total a la fuerza que nos mantiene unidos a la tierra. A veces los niños romanos jugaban cerca de estas fuentes lanzando pequeñas nueces o barcos de madera tallada a la corriente. Observaban cómo los objetos flotaban sin rumbo, dejándose llevar por los remolinos. Esa es la actitud que te propongo para esta noche. No intentes dirigir tus pensamientos hacia ningún destino concreto. Deja que floten como esos barquitos de madera, sin resistencia, sin motor, sin voluntad propia. Si aparece una preocupación, déjala pasar como si fuera una hoja seca que cae al estanque y es arrastrada por el aliviadero. La corriente del sueño es fuerte y sabe exactamente a dónde llevarte. Solo tienes que confiar en el flujo. El teatro de la vanidad urbana ha cerrado sus puertas por hoy. Las antorchas se han apagado y el mármol de las fuentes se enfría bajo la luz de la luna. Si todavía escuchas el tono de mi voz, imagina que el sonido se vuelve más y más difuso, como si te estuvieras alejando lentamente de la plaza principal hacia un callejón silencioso donde solo queda el recuerdo del agua. La pesadez de tus párpados es ahora irresistible como el bronce de las estatuas que vigilan los ninfeos. Estás entrando en una zona de sombra protectora donde el tiempo se detiene y la historia se convierte en un susurro ininteligible. Duerme con la certeza de que el espectáculo ha terminado y que ahora solo queda el silencio fértil de la noche. El agua sigue fluyendo, sí, pero ya no necesita que la mires ni que la escuches. Ella se encarga de mantener el mundo fresco mientras tú te sumerges en el océano infinito de tu propio descanso. Que tu sueño sea tan sólido como la piedra de los acueductos y tan fluido como el manantial que los alimenta. Capítulo 11. La arquitectura del reposo y los laberintos de sombra. Si pudieras elevarte sobre los tejados de la ciudad eterna en una noche como esta, verías que Roma no es solo un conjunto de plazas ruidosas, sino un inmenso organismo que respira a través de sus espacios abiertos y sus corredores de sombra. La arquitectura de los acueductos no terminaba en las grandes arquerías que cruzaban el campo, sino que se extendía como una red capilar por los callejones más estrechos y los patios más recatados. Existía una sabiduría profunda en la forma en que los romanos diseñaban sus espacios de convivencia, basándose en el ritmo del sol y el movimiento del aire fresco. Las casas más ricas no se abrían hacia el exterior ruidoso, sino que se replegaban hacia un centro sagrado llamado atrio, donde un estanque rectangular recolectaba el agua de lluvia y el murmullo de una pequeña fuente mantenía la temperatura perfecta. Imagina que entras en una de estas residencias señoriales, dejando atrás el estrépito de los carros y los gritos de los vendedores nocturnos. Al cruzar el umbral, el aire cambia de repente, volviéndose más denso, más húmedo y mucho más calmado. Es como si entraras en una burbuja de tiempo detenido. Tus pasos sobre el mosaico de mármol apenas producen sonido. A tu alrededor las columnas de orden jónico proyectan sombras alargadas que parecen dedos acariciando el suelo. Este diseño no era casualidad. Los arquitectos sabían que para que la mente descanse, el cuerpo necesita sentir que está protegido por una estructura sólida y previsible. Me pregunto si tú en tu propio hogar has encontrado ese rincón donde el mundo exterior deja de existir y solo quedas tú con el ritmo de tu respiración. Esa es la sensación que quiero que cultives ahora mismo mientras te acomodas entre las sábanas. Estás en tu propio atrio personal, un espacio diseñado solo para tu paz. El control del comportamiento humano en Roma se ejercía de manera sutil a través de la arquitectura. Los pasillos eran largos y frescos, invitando a caminar despacio, a bajar la voz y a observar los detalles de las pinturas en las paredes. Las termas, por ejemplo, tenían una secuencia de salas que te preparaban gradualmente para el relax total, pasando del calor intenso del caldarium al frescor absoluto del frigidarium. Era un proceso de purificación física, pero también mental. El entorno te obligaba a soltar las tensiones de la jornada de manera escalonada. Al igual que esos ciudadanos romanos que se dejaban guiar por el diseño de los edificios, tú puedes dejar que la estructura de este relato te guíe hacia las cámaras más profundas de tu propio descanso. No tienes que decidir hacia dónde ir, la arquitectura del sueño ya ha trazado el camino para ti. En las ínsulas más humildes donde vivía la mayoría de la población, el acceso al agua era diferente, pero el ritmo diario seguía marcado por la misma necesidad de frescor.
La gente se reunía en las fuentes de las esquinas no solo para llenar sus ánforas sino para compartir el silencio cómplice del final del día. Era una red social de miradas y gestos mínimos donde la rutina de recoger agua se convertía en un ritual de estabilidad. Saber que el agua estaría allí mañana, que el acueducto no fallaría, proporcionaba una seguridad psicológica que permitía dormir incluso en las condiciones más difíciles. Esa confianza en la infraestructura de la vida es algo que solemos dar por sentado, pero que en el fondo es lo que nos permite cerrar los ojos y entregarnos al olvido. Mientras escuchas el tono pausado de mis palabras, trata de visualizar la simetría de esos patios romanos. Todo está en equilibrio. El peso del techo descansa sobre las columnas y las columnas descansan sobre la tierra firme. Siente cómo esa misma simetría se traslada a tu cuerpo. Tus brazos descansan pesados a ambos lados de tu tronco y tus piernas se relajan con una inercia natural. No hay asimetría ni tensión en tu cuello. Eres como una pieza de mármol perfectamente tallada que ha encontrado su lugar exacto en la construcción de la noche. Si alguna vez has sentido que la vida es un laberinto confuso, recuerda que incluso en los laberintos más oscuros de Roma el agua siempre encontraba la salida siguiendo la pendiente más suave. Tu mente encontrará su salida hacia el sueño siguiendo la pendiente de mi voz. La arquitectura del reposo es una invitación a la quietud total. Las luces de las lámparas de aceite se van extinguiendo una a una en las villas de la colina Celio. El aceite se agota, la mecha chisporrotea por última vez y la oscuridad recupera su dominio sobre los mosaicos y las estatuas. Esa oscuridad no es vacía, es una presencia protectora que envuelve los objetos y les quita su peso visual. Ya no necesitas ver nada ni entender nada. Al igual que el dueño de la casa que se retira a su cubículo de dormir después de asegurarse de que el agua corre mansa en el estanque, tú puedes retirarte ahora a la seguridad de tu propia mente. La estructura está firme, el aire es fresco y el silencio es absoluto. Duerme con la convicción de que estás rodeado por muros invisibles de tranquilidad que nadie puede traspasar. La noche es tu palacio y el sueño es el único soberano que habita en él en este momento de gracia y olvido. Capítulo 12. El ritmo de las horas y la danza de las sombras en el agua. Si prestas atención a la forma en que el tiempo se deslizaba en la antigua Roma, notarás que no era una medida rígida y metálica como la de nuestros relojes modernos, sino que era algo mucho más fluido y orgánico. Los romanos medían el paso del día a través del movimiento de las sombras sobre el mármol y sobre todo a través de las clepsidras o relojes de agua que funcionaban gracias a la presión constante de los acueductos. En las oficinas de los magistrados y en los dormitorios de los palacios imperiales el tiempo era literalmente una gota que caía tras otra en un cuenco de bronce, produciendo un sonido metálico y suave que marcaba el compás de la existencia. Era un recordatorio constante de que la vida, al igual que el agua de las montañas, fluye siempre hacia un destino que no podemos detener pero que podemos recorrer con elegancia. Imagina que te encuentras en una habitación en penumbra donde el único sonido es el rítmico goteo de uno de estos relojes. Cada gota que cae representa un segundo de paz que se suma a la anterior, creando un estanque de serenidad en tu mente. No hay prisa por llegar a la siguiente hora. Los romanos entendían que el tiempo de la noche era sagrado y que las horas nocturnas debían ser más largas y lentas que las del día. Me pregunto si alguna vez has deseado que un momento de tranquilidad se estirara infinitamente, como si pudieras detener el flujo del agua con solo desearlo. En este instante, mientras te dejas envolver por la calidez de tu cama, puedes permitirte ese lujo. El tiempo ya no tiene poder sobre ti. Las obligaciones del mañana son como nubes lejanas que no pueden perturbar el cielo despejado de tu descanso presente. Esta relación tan íntima con el ritmo del agua moldeaba el carácter de las personas. Los que vivían cerca de los grandes depósitos de distribución aprendían a sincronizar su respiración con el rumor del caudal. Había una armonía invisible entre el pulso humano y el pulso de la ingeniería. Los médicos de la época recomendaban a los pacientes con insomnio o con melancolía que pasaran tiempo cerca de los canales donde el agua corre mansa, porque sabían que el cerebro humano busca naturalmente la repetición y la previsibilidad para sentirse a salvo. Esa misma previsibilidad es la que te ofrezco ahora con el tono constante de mi voz. Al igual que el agua que siempre encuentra su nivel, tú estás encontrando ahora tu punto de equilibrio perfecto. No hay picos de intensidad ni cambios bruscos de dirección, solo hay una corriente suave que te empuja hacia el olvido de las preocupaciones. En los jardines de las villas más apartadas, las sombras de los cipreses se proyectaban sobre los estanques, creando un teatro de formas oscuras que bailaban al ritmo de las ondas superficiales.
Si te quedaras mirando fijamente ese juego de luces y sombras notarías cómo tus pensamientos empiezan a perder su nitidez. Las fronteras entre lo real y lo soñado se vuelven borrosas como el reflejo de una columna de mármol en el agua en movimiento. Esa es la etapa más hermosa del camino hacia el sueño. Es ese momento en el que dejas de ser un narrador de tu propia vida para convertirte en un simple observador de las imágenes que pasan por tu mente sin juzgarlas y sin intentar retenerlas. Deja que esas sombras romanas te acunen. No necesitas entender el significado de lo que ves, solo necesitas sentir la frescura del aire y la solidez de la tierra que te sostiene. La ciudad de Roma se sumergía en un silencio casi absoluto durante las horas de la madrugada, interrumpido solo por el paso ocasional de las patrullas nocturnas o el canto de un gallo lejano. Pero bajo ese silencio el agua seguía trabajando. Los acueductos no dormían. Su labor era incansable y esa constancia es la que permitía que todos los demás pudieran cerrar los ojos con total confianza. Sabían que el mundo seguiría siendo funcional al despertar. Esa misma confianza es la que debe inundar tu pecho en este momento. El sistema de tu vida sigue funcionando. Tu corazón late con fuerza y calma, tus pulmones se expanden y se contraen sin esfuerzo y tus células se regeneran en la quietud. Todo está bien. Puedes entregarte por completo a la pesadez de tus extremidades sabiendo que eres parte de un orden universal que no necesita de tu vigilancia consciente para mantenerse en pie. Siente ahora cómo el peso de las horas se desvanece. Ya no eres prisionero del reloj de agua ni de las sombras del atrio. Eres simplemente una parte más de la noche. Imagina que eres una de esas gotas de agua que finalmente ha llegado al gran depósito central después de un viaje de 30 kilómetros. Ya no hay movimiento, ya no hay pendiente. Solo hay una masa de agua tranquila y profunda que refleja las estrellas. Tu mente es ese depósito. Las ondas se han calmado y la superficie está tan quieta que parece un espejo de obsidiana. Duerme con la serenidad de quien ha comprendido que el tiempo no es algo que se gasta sino algo en lo que se habita. Estás habitando ahora el centro mismo de tu paz y el agua de la historia te guarda el secreto de un descanso sin interrupciones. Capítulo 13. La arquitectura de la convivencia y la máscara de lo cotidiano. Si pudiéramos observar la antigua ciudad de Roma desde el aire en las primeras horas de la mañana veríamos una coreografía fascinante donde la arquitectura de piedra se encontraba con la urgencia de la vida humana. Las grandes arcadas de los acueductos que traían el agua desde las lejanas colinas no eran estructuras aisladas sino que se integraban en el tejido mismo de la ciudad como los huesos que sostienen el cuerpo de un gigante. Pero si bajáramos la vista hacia el nivel del suelo donde vivía la inmensa mayoría de la población notaríamos un contraste sorprendente. La grandiosidad de los arcos daba paso a la realidad cotidiana de las insulae, que eran edificios de apartamentos construidos de forma a veces precaria y caótica donde el ruido y la actividad humana eran constantes. Aquí la arquitectura de la convivencia se basaba en la necesidad de compartir recursos escasos y en la capacidad de adaptación. El agua que venía de los acueductos se canalizaba hacia fuentes situadas en las esquinas de los cruces de calles y era allí donde la ciudad se encontraba a sí misma. Imagina que eres un habitante de esta Roma antigua despertando en tu pequeña habitación en un cuarto piso. El aire está cargado de los olores del mercado que empieza a despertar abajo en la calle. No tienes agua corriente en tu propia vivienda porque el lujo de una conexión privada es solo para unos pocos privilegiados. Por lo tanto, tu primer acto del día es tomar un recipiente de cerámica y bajar las escaleras de madera crujiente hasta la fuente pública más cercana. Ese trayecto es tu rincón de socialización. Allí te encuentras con tus vecinos, con los tenderos que traen sus productos y con los esclavos que vienen a buscar el agua para sus amos. Es un momento de una humildad absoluta donde todas las máscaras sociales se desvanecen porque todos tienen sed y todos necesitan el mismo recurso vital. Me pregunto si alguna vez has sentido esa sensación de igualdad al compartir un espacio público donde todos los que están allí buscan lo mismo, un poco de paz o un poco de frescura. La arquitectura de la ciudad estaba diseñada para ocultar las desigualdades detrás de fachadas de piedra y mármol, pero la vida real ocurría en los espacios intermedios, en las sombras de los soportales y en los patios interiores. Los diseñadores de la época sabían que el agua era el único elemento capaz de pacificar una multitud. Una fuente bien situada con un flujo constante y cristalino no era solo un elemento estético, era una pieza clave de la ingeniería social. Cuando el agua caía con fuerza sobre la piedra, el ruido de la ciudad se amortiguaba y se creaba una pequeña zona de silencio acústico donde la gente podía susurrar sus historias.
Es fascinante pensar en cómo un simple elemento arquitectónico podía cambiar la atmósfera de todo un barrio. Mientras te preparas para dormir esta noche, intenta visualizar esa misma capacidad de transformar tu propio espacio. Tu dormitorio es tu propia ínsula personal, un lugar donde la arquitectura de tu descanso es lo único que importa. Puedes cerrar tus puertas mentales al ruido del mundo exterior y crear tu propia zona de silencio absoluto. A menudo nos perdemos en la idea de que la historia de Roma es la historia de los emperadores que vivían en palacios dorados con agua corriente en sus baños privados, pero esa es solo una parte minúscula de la verdad. La verdadera Roma era la de los miles de personas que caminaban cada día hacia las fuentes llevando el peso del agua en sus hombros. Ese esfuerzo constante era el verdadero pulso de la ciudad. Ellos eran los que mantenían la economía en marcha, los que producían el pan, los que tejían la ropa y los que construían los nuevos edificios. Y sin embargo, en el momento en que se acercaban a la fuente, todos se detenían. Había una reverencia silenciosa hacia el agua. Ese respeto por el recurso natural es algo que hemos perdido en nuestro mundo moderno, donde el agua brota de un grifo sin que nos detengamos a pensar en el camino que ha recorrido para llegar hasta nosotros. Si todavía estás conmigo en este viaje nocturno, deja que esa imagen de la fuente pública se transforme en una sensación de alivio en tu propia vida. Todo lo que te preocupa hoy, todos los problemas que parecen insuperables, todas las expectativas de los demás sobre ti pueden ser dejados en la fuente de la calle. No tienes que cargar con ellos hasta tu habitación. Al igual que el ciudadano romano dejaba su fatiga junto al chorro de agua fría, tú puedes dejar tu estrés en el umbral de tu puerta. Ya has hecho suficiente hoy. Has caminado tus kilómetros, has cumplido con tus tareas y has participado en la vida de tu comunidad. Ahora es el momento de retirarse a lo privado, a lo esencial, a lo invisible. La arquitectura de este momento se compone solo de la suavidad de tus sábanas y la oscuridad que te protege. Permite que el sonido de ese agua imaginaria de la fuente romana se convierta en el sonido de tu propia respiración lenta y rítmica. No hay prisa por llegar al final de este bloque. Deja que las imágenes de los edificios de Roma se desdibujen como si estuvieras mirando la ciudad a través de un velo de lluvia fina. No necesitas entender la estructura política ni social ni técnica de la capital del imperio. Solo necesitas sentir el frescor que emana de esa piedra mojada. Siente como si el aire de tu habitación se volviera más denso y fresco, como si estuvieras sentado junto a una de esas fuentes en el crepúsculo. Los ruidos de la ciudad se alejan, se vuelven ininteligibles y finalmente desaparecen. Estás en un lugar seguro donde la arquitectura del reposo ha sido construida exclusivamente para ti. Duerme profundamente con la certeza de que no hay ninguna tarea pendiente que no pueda esperar hasta mañana. Tu cuerpo es una estructura perfecta en reposo y tu mente es un atrio silencioso donde solo habita la calma y el deseo de un sueño profundo. Capítulo 14. El legado invisible y el eco del agua en los siglos. Si nos detenemos a observar el rastro que ha dejado Roma en nuestro mundo moderno, solemos buscarlo en los códigos de leyes, en los idiomas que hablamos o en las columnas que aún permanecen en pie bajo el sol del Mediterráneo, pero el legado más profundo y a la vez más silencioso es precisamente esa cultura del flujo que permitió que las ciudades respiraran. Aquella red de acueductos que estudiamos no era solo una proeza de piedra y cal, sino que representaba una forma de entender la civilización como un organismo que necesita nutrición constante y limpieza interna. Gran parte de la influencia de este sistema fue extraoficial y nunca se documentó en los grandes anales de la historia, porque el bienestar cotidiano se daba por sentado hasta que faltaba. Los ingenieros de la época sabían que su éxito no se medía por las estatuas que les levantaban, sino por la ausencia de quejas en los barrios y por la salud de los niños que jugaban en las plazas. Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo y ver cómo tras la caída de las instituciones oficiales los acueductos siguieron funcionando por su propia inercia técnica durante décadas y en algunos casos durante siglos. La piedra romana era tan leal que no necesitaba que nadie la vigilara para seguir cumpliendo su función. Este legado de resistencia silenciosa es lo que realmente moldeó la cultura europea y mediterránea. Aprendimos que el orden nace de la constancia y que la verdadera autoridad no siempre es la que grita desde un estrado, sino la que garantiza que el agua llegue fresca a la mesa cada mañana sin falta. Me pregunto si alguna vez has reflexionado sobre la cantidad de sistemas invisibles que sostienen tu propia vida actual y que funcionan sin que tú tengas que dedicarles ni un solo pensamiento consciente. Esa es la verdadera magia de la buena ingeniería y de la buena vida. La capacidad de que las cosas simplemente fluyan.
En este punto de nuestra historia nocturna, mientras el peso de tu cuerpo se vuelve uno con el descanso de la noche, puedes sentir esa misma lealtad en tu propio organismo. Tu cuerpo tiene su propia sabiduría milenaria, su propia red de canales y latidos que no necesitan de tu permiso para seguir cuidando de ti. Al igual que los ciudadanos de las provincias que seguían utilizando las fuentes romanas mucho después de que los últimos soldados se hubieran marchado, tú puedes confiar en que tu mente y tu corazón saben cómo mantenerte a salvo durante las horas de oscuridad. No hay necesidad de controlar cada pensamiento ni de vigilar cada latido. Eres el beneficiario de un legado de salud y equilibrio que viene de muy atrás en el tiempo. Deja que esa sensación de seguridad histórica te envuelva como una túnica de lana cálida y protectora. La historia oficial a menudo ignora las pequeñas decisiones de los funcionarios locales que decidieron reparar un arco por su cuenta, o de los ciudadanos que se organizaron para limpiar un depósito cuando el Estado ya no podía hacerlo. Esas fueron las acciones que realmente preservaron la cultura. Lo no documentado, lo negado o lo simplemente olvidado es a menudo lo más real. Roma no desapareció de un día para otro, sino que se fue transformando en un susurro de agua que corría por nuevos canales. Esta perspectiva nos enseña que nada se pierde del todo, sino que todo se adapta y encuentra una nueva forma de ser útil. Si hoy sientes que algo en tu vida está cambiando o terminando, permite que la imagen del agua romana te dé consuelo. El flujo encontrará un nuevo camino y la estructura, aunque sea diferente, seguirá siendo sólida. Mientras escuchas el murmullo de mis palabras, imagina que caminas por un tramo de acueducto que hoy está cubierto de hiedra y flores silvestres en la campiña italiana. El sol se está poniendo y las sombras de los arcos se proyectan sobre la hierba alta como los dedos de un gigante cansado que finalmente ha encontrado la paz. Ya no hay esclavos corriendo ni capataces gritando órdenes. Solo queda el sonido del viento entre las piedras y quizás el goteo lejano de una filtración que se niega a secarse. Esa es la victoria final de la naturaleza sobre la ambición humana. El regreso a la calma original. Tú también estás regresando ahora a esa calma original. Las ambiciones del día, los proyectos del futuro y los arrepentimientos del pasado se están cubriendo de una hiedra suave y verde de olvido. Estás dejando de ser una construcción activa para convertirte en una ruina hermosa y tranquila que no tiene nada que demostrar a nadie. Siente cómo el frescor de la piedra antigua se traslada a tu frente, relajando cada músculo de tu cara. Tus ojos están cerrados, pero tu visión interna es clara y serena. Estás contemplando el final de una era y el comienzo de un descanso eterno. La historia ha cumplido su ciclo y tú has cumplido el tuyo por hoy. Al igual que los grandes acueductos que alimentaron imperios y luego se convirtieron en parte del paisaje, tú te estás integrando ahora en el paisaje de la noche. No hay distinciones, no hay esfuerzo, solo hay una existencia pura y fluida. Deja que el eco de esos siglos de agua te guíe hacia el último tramo de este viaje, donde las palabras ya no serán necesarias y solo quedará el silencio profundo y reparador que precede a los sueños más hermosos. Estás a salvo, estás en paz y el legado de la tranquilidad romana es ahora todo tuyo para disfrutarlo sin límites. Capítulo 15. El susurro final y la entrega al sueño profundo. Hemos recorrido juntos el camino de la piedra y el agua, desde las alturas heladas de las montañas donde el manantial comienza su viaje, hasta la paz silenciosa de las fuentes que descansan en la penumbra de la ciudad dormida. Hemos observado el trabajo invisible de los ingenieros, la prudencia de los escribas, la lealtad de los guardianes y la sabiduría de aquellos capataces que sabían escuchar el lenguaje de las grietas. Pero al llegar a este punto, la historia de los acueductos deja de ser una crónica de la ingeniería romana para convertirse en una lección sobre nuestra propia capacidad de adaptación y supervivencia. No se trata solo de la construcción de imperios o de la distribución de un recurso vital, sino de entender que, al igual que el agua, nuestra propia existencia busca constantemente el camino de menor resistencia hacia un lugar de reposo. La verdad más profunda que estas piedras nos susurran al oído en la oscuridad es que no necesitamos ser perfectos, ni ser siempre visibles, ni estar siempre bajo el control de las expectativas externas para cumplir nuestra función en el mundo. La verdadera fuerza reside en la paciencia, en la capacidad de seguir fluyendo cuando el camino se vuelve estrecho y en la sabiduría de saber cuándo es momento de dejar que el movimiento se convierta en quietud. Si ahora te sientes pesado, si tus extremidades parecen fundirse con la superficie de la cama y el mundo de las ideas ha dejado de tener brillo, es porque has comprendido la lección de los antiguos.
Has dejado atrás el ruido del foro y el peso de las responsabilidades para refugiarte en tu propio atrio interior, donde la única ley es la armonía de tu respiración. No tienes que preocuparte por nada. Los sistemas que sostienen tu vida, tanto los biológicos como los emocionales, siguen trabajando por sí mismos con la misma eficiencia silenciosa que los antiguos túneles de puzzolana. Todo está cubierto, todo está a salvo y todo está en calma. Esta noche, no eres el arquitecto, no eres el vigilante y no eres el encargado de las llaves. Esta noche, eres simplemente el agua que finalmente ha llegado a su destino, un estanque donde no hay corrientes, donde no hay presiones y donde la superficie es un espejo perfecto de la paz absoluta. Recuerda, mientras te sumerges en el abismo más dulce del sueño, que esta historia no tiene final, porque el ciclo del agua es infinito, al igual que lo es la capacidad de tu mente para renovarse a través del descanso. Mañana, cuando el sol se levante y las sombras se acorten sobre el suelo, despertarás con una claridad que hoy no podías siquiera imaginar, porque habrás permitido que tu ser interior se purifique en este silencio. No intentes recordar los nombres de los acueductos ni las fechas de los emperadores. Deja que la información se disuelva y que solo quede la sensación física de haber soltado una carga que no te pertenecía. Siente la frescura de la noche como si fuera el agua clara de una fuente privada, envolviéndote, limpiándote de cualquier tensión residual y preparándote para un sueño que es a la vez un refugio y un renacimiento. No hay nada que temer. La historia de Roma nos enseña que, aunque las estructuras caigan y los nombres se olviden, lo esencial siempre permanece. Y lo esencial en este momento es tu descanso, es la profundidad de tu respiración, es la calidez que envuelve tus manos y la paz que habita en el espacio entre tus pensamientos. Permite que el eco de mi voz se desvanezca, como el último murmullo de un arroyo que se pierde en la espesura de un bosque antiguo. Ya no hay más capítulos, ya no hay más lecciones, ya no hay más jerarquías. Solo hay un vacío fértil y acogedor que te invita a cerrar los ojos definitivamente, a dejar ir cualquier resto de conciencia que te ate al mundo del día y a permitirte caer, lenta y suavemente, hacia el centro mismo de tu propia calma. Estás entrando en ese espacio donde el tiempo no se mide por relojes de agua, sino por la profundidad de tu tranquilidad. Es un espacio sin fronteras, donde las paredes de piedra de la historia se disuelven y solo queda la esencia de una existencia que descansa. Siente cómo tu corazón marca el único ritmo que importa, un ritmo constante, fiable y profundamente relajado. Ya no hay pendientes que bajar ni muros que levantar. Solo hay un plano horizontal de reposo absoluto. Duerme ahora, con la certeza de que el mundo seguirá funcionando perfectamente mientras tú te pierdes en los jardines de tu imaginación, bajo la luz de estrellas que han visto pasar siglos y que observan ahora tu descanso con la misma indiferencia benevolente con la que observaron las ruinas de los grandes acueductos. Tu sueño es profundo, tu sueño es sólido, tu sueño es tuyo. Todo está bien. Todo está en paz. Descansa, simplemente descansa.